Tal y como decíamos en el vídeo anterior sobre los métodos cualitativos, antes de iniciar cualquier investigación, lo esencial es tener claro qué se quiere saber, puesto que precisamente la pregunta de investigación definirá los métodos que hay que utilizar para hallar una respuesta. Hay muchos aspectos que pueden interesarnos de un mismo tema. Por ejemplo, si queremos investigar sobre la migración de franceses a Cataluña durante el siglo XVII, algunos de los elementos que se pueden tener en cuenta son la edad, el sexo o la procedencia de los migrantes. Para obtener estos datos se tendrá que consultar documentación eclesiástica, como los libros de matrimonios y defunciones, los censos de población, los fogajes e incluso la matrícula de franceses del año 1637, una encuesta que recopilaba estos datos y también otros como el estado civil, la profesión o los años de residencia en Cataluña. Los datos que se obtienen de una investigación como esta son cuantificables, es decir, que se pueden expresar de forma numérica o en porcentajes y responden a una voluntad de objetividad que procura limitar el alcance de la interpretación subjetiva. Por este motivo, se utilizarán métodos cuantitativos de investigación. Por el contrario, puede que nuestro objeto de interés sea conocer el proceso de adaptación de los migrantes en la sociedad catalana. A tales efectos, se buscará documentación notarial más cotidiana u otras fuentes escritas, como los registros inquisitoriales. En este caso, lo que nos interesará será conocer la experiencia personal de los sujetos, un aspecto que es más difícil de cuantificar y que, por lo tanto, será preferible estudiarlo mediante métodos cualitativos. Los métodos cuantitativos en historia tienden a intentar explicar y determinar las causas de los hechos y a huir de la subjetividad que envuelve las experiencias personales. De este modo, generalmente adoptan un modelo de investigación y el enfoque positivista de las ciencias naturales, con la idea de generar datos numéricos susceptibles de un análisis estadístico. Por mucho que su naturaleza sea completamente diferente y a priori contradictoria, los métodos cuantitativos y cualitativos no son excluyentes, sino que precisamente se debería procurar que fueran complementarios. De hecho, son las dos caras de una misma moneda, la investigación histórica, y juntos permiten ahondar mucho más en el conocimiento del pasado. Por su naturaleza, desde principios del siglo XX, los métodos cuantitativos siempre han tenido muy buena acogida entre las investigaciones de historia económica y social. Inicialmente, estas modalidades bastante influenciadas por el marxismo se oponían al positivismo de la escuela alemana, que estaba muy centrada en el estudio de los hechos políticos. Por el contrario, la historia social y económica defendía el análisis de las estructuras, constantes o regularidades en el comportamiento económico y social de las sociedades humanas. A tales efectos, empezaron a utilizar la estadística y la cuantificación en sus investigaciones. Esta línea de investigación se mantendría a lo largo de los años. Se destaca especialmente la cliometría americana, una rama de la historia económica desarrollada después de la Segunda Guerra Mundial. La fuente principal de las técnicas cuantitativas son los datos secundarios de diversa índole. Muchas de ellas se encuentran en archivos y pueden ser de tipo económico o demográfico, como los registros de censos, fogajes o libros de nacimientos y defunciones. También son especialmente relevantes los datos procedentes de la arqueología, por ejemplo, colecciones de cerámica o restos vegetales, animales o antropológicos. Por último, también existe la posibilidad de que el propio investigador genere los datos a través de una encuesta. La encuesta es una metodología de obtención de datos útil para investigaciones sobre épocas recientes. A diferencia de una entrevista, donde lo que se busca es la experiencia personal, una encuesta permite recopilar datos cuantificables de una muestra importante de la población, y siempre y cuando se sigan las normas del muestreo estadístico, nos pueden dar información fiable del conjunto. Así pues, la encuesta puede definirse como la metodología que permite la recopilación eficiente de datos de una muestra de la población. El instrumento para conseguirlo es el cuestionario, cuyo diseño es crucial si queremos obtener la información deseada. Las preguntas del cuestionario deben ser tan estandarizadas como sea posible para que las respuestas también lo sean. Si el cuestionario se plantea en base a preguntas abiertas, será muy complicado tratarlas estadísticamente. En cambio, si las preguntas son cerradas, con la posibilidad de elegir únicamente una alternativa de una lista o puntuar un intervalo en una escala métrica, los resultados finales serán cuantificables y aptos para un análisis estadístico posterior.
Tanto si generamos nosotros los datos como si los buscamos en las fuentes secundarias, siempre hay una premisa que debemos respetar. Los datos deben ser fiables y consistentes. Por ejemplo, un libro de nacimientos y defunciones puede probar si los datos de un censo son fiables o no. En otras ocasiones, que el emisor sea un organismo oficial también puede interpretarse como una evidencia fiable, aunque siempre habrá que asegurarse de que realmente sea así. Ahora bien, que una fuente sea fiable no implica una validez per se. La fiabilidad hace referencia a la naturaleza de los datos, mientras que la validez se refiere a la gestión de los datos que realiza el investigador. Por ejemplo, se pueden recopilar datos fiables en un archivo o en una excavación, pero organizarlos mal. De este modo, los datos fiables a priori no serán válidos para probar nuestra hipótesis. Así pues, dependerá precisamente de la validez si se puede responder o no a la pregunta de investigación inicial. Cuando se obtengan los datos, la información se debe organizar y gestionar para poder extraer unas conclusiones. Esta fase es tanto más importante que la anterior, ya que es realmente donde se prueba tanto la validez de una hipótesis como las capacidades del investigador. Una buena manera de gestionar datos susceptibles de ser cuantificados es a partir de bases de datos. Determinar los campos de esta base de datos es crucial para la investigación, puesto que estos parámetros delimitan qué se quiere saber. De este modo, se podrán enfocar mejor las preguntas de un cuestionario o la información que se quiera buscar en los archivos y materiales arqueológicos. En este sentido, también puede resultar útil establecer un código para las respuestas que, posteriormente, será de gran ayuda en la clasificación y organización de los datos. La base de datos permite realizar consultas sobre la información, es decir, seleccionar y comparar ciertos parámetros para establecer relaciones o ausencias de relación. Del mismo modo, las bases de datos se pueden exportar a otros hardware de programación como R o sistemas de información geográfica, SIG, los cuales permiten analizarlas de una manera más sofisticada y visualizar los datos en gráficas o sobre un mapa. En este sentido, hay que tener en cuenta que difícilmente se podrán representar todos los datos recopilados en una misma gráfica o mapa, de modo que en la representación final tendrá un papel muy importante la intencionalidad del investigador al priorizar unos datos por encima de otros, y así ofrecer una mejor respuesta a la pregunta de investigación inicial. En definitiva, los métodos cuantitativos permiten obtener datos que pretenden ser objetivos, cuantificables y que además se pueden grafiar. Aún así, dejan en segundo plano la manera de percibir la realidad de los sujetos, información que en general se puede conocer mejor con una aproximación cualitativa. Por eso decimos que puede ser muy útil combinar en una misma investigación métodos y técnicas cualitativas y cuantitativas. Por ejemplo, en una excavación arqueológica podemos encontrar una gran variedad de evidencias materiales y tratarlas de forma cuantitativa, es decir, clasificarlas y realizar estadísticas sobre las diferentes categorías y distribución de los materiales. Aún así, puede que gracias a un estudio cualitativo elaboremos una explicación que nos ayude a entender y a sacar el máximo partido de los datos cuantitativos. Además, es importante tener en cuenta que la línea entre cuantitativo y cualitativo puede llegar a ser bastante difusa, puesto que, por un lado, los datos cuantitativos también implican algún tipo de interpretación subjetiva, ya sea de la persona que los recopila o de la que los interpreta, pero por otro lado, en ocasiones los datos cualitativos pueden convertirse en cuantificables. Por ejemplo, al clasificar en una base de datos la información que contiene un conjunto de textos. Por último, más allá de su combinación con los métodos cualitativos, en una investigación cuantitativa es crucial la interdisciplinaridad, tanto por lo que respecta a la obtención de datos, a menudo procedentes de disciplinas como la economía, la demografía o la arqueología, como en lo relativo a su tratamiento, donde los datos estadísticos se presentan como los mejores aliados.